Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy con nuestro estudio bíblico estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, y hoy especialmente queremos mirar durante toda esta semana, ir poco a poco los versículos del 8 en adelante. Recordemos que del 1 al 18 es el prólogo, es decir, del 1 al 18 del capítulo 1 del evangelista San Juan. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios y todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que quien debía dar testimonio de la luz. Este es nuestro versículo del día de hoy, queridos amigos, que queremos estudiar y que queremos profundizar. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Se refiere ciertamente a Juan el Bautista. Y entonces vamos a mirar un poco dentro de su contexto. Primero, el contexto bíblico, lo que significa para nosotros el hecho de que Juan sea testimonio de la luz, pero que él no es la luz que debía venir al mundo. El versículo se refiere directamente a Juan el Bautista, situado dentro de este prólogo de San Juan. Y antes de este versículo se presenta la irrupción de la luz verdadera, es decir, el phos, que en griego equivale a or. Recuerden que todas son expresiones muy interesantes que se utilizan en el Antiguo Testamento, principalmente en el hebreo y en el griego del Antiguo Testamento. La Escritura designa la manifestación divina y la vida que proviene de Dios. Esto es lo esencial. El phos, de cierta manera, queridos amigos, entonces está diciéndonos del aspecto de quien ilumina, Dios que ilumina al hombre, Dios que trae al hombre a la vida. Y el or también. Or, que es en hebreo y designa siempre esta manifestación divina. Ahora, estamos hablando nosotros en este versículo 8, no era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Entonces Juan el Bautista, el precursor, no es la fuente de la luz, sino que es el testigo. Nos decía, no era la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Upeache que cuera lleva y ponala y cuamina. El hecho de dar testimonio, el hecho de ser testigo de la luz. Mártir
en griego significa para nosotros el hecho de entregar toda la vida. Mártir significa de una entrega, de un testimonio verdadero de la propia vida. Entonces, con esto nos está diciendo, queridos amigos, que Juan el Bautista es el testigo, es el testimonio, es el mártir, el que entrega toda su vida presentando al Salvador, en este caso a Jesús. Ahora, la trama bíblica recalca que después de siglos de espera profética, Juan el Bautista representa el último eslabón del Antiguo Testamento y el puente hacia la plenitud en Cristo. Queridos amigos, esta es una de las ideas principales que el autor sagrado nos quiere transmitir. Juan entonces es el eslabón, es entre el Antiguo Testamento el que cerrará las promesas que ahora se realizan y se abre de esta manera el Nuevo Testamento, que dará paso con la presentación que está haciendo Juan de la luz, el Fos, el Or, la presencia y la manifestación divina que se presenta y se entrega en la persona de Jesús. Esta es la plenitud. Dentro de un contexto histórico, queridos amigos, el Evangelio de Juan se redacta hacia finales del siglo I. Hemos dicho ya esto en nuestra introducción inicial, que estamos con el año 100, más o menos estamos por el año 100, el siglo I que está terminando, y es un ambiente de mucha tensión entre la sinagoga y la comunidad cristiana. Es la comunidad que estaba dentro, es decir, la comunidad cristiana, le llaman así, ¿verdad? Ad intra, la comunidad ad intra. Y luego, por otra parte, estaba la comunidad ad extra, es decir, aquellos que estaban fuera y aquellos que no aceptaban a Jesús como el Salvador. Ante esta situación se le presenta a Juan el Bautista, que tiene un prestigio enorme dentro de todo lo que él estaba predicando. Recuerden que históricamente en su prédica por Palestina, él también tenía sus seguidores. Y esto es lo esencial y lo fundamental. Incluso muchos pensaban que Juan el Bautista sería nada más y nada menos que el Mesías. Entonces, aquí esta figura mesiánica que traía Juan tenía que ser demostrada y tenía que decirse, tenía que mostrarse a todo el pueblo y a toda la gente que le seguía a Juan el Bautista que él no era verdaderamente el Mesías, sino que era el testigo, el mártir, el que daba testimonio de la presencia de Jesús, es decir, de la presencia del Mesías. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñandi Yarañe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros.
incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará.
Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros estudiando sobre el Evangelio de San Juan. Recordemos que este versículo que hoy meditamos, el capítulo 1, el versículo 8, no era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Es nuestro tema principal dentro del prólogo. Principalmente se le presenta, decíamos, a Juan el Bautista, que es el que gozaba un fuerte prestigio histórico dentro de la Palestina. Entonces llevan las hojas y muchos pensaban incluso que él incluso era la figura mesiánica por todo lo que él predicaba, por todo lo que él estaba enseñando. Por eso es que el evangelista aquí, nuestro evangelista San Juan, él está precisando, aclara con precisión y dice: Juan no es la or, es decir, no es esa luz del Antiguo Testamento, la presencia divina. El Or Haolán, que decía la luz del mundo, luz del mundo. Juan el Bautista no es, y ponen en este versículo 8, no era él la luz, no era él la luz. Or Haolán, luz del mundo. El título que estaba reservado justamente para el Mesías. Y te dice lo. Es decir, no dice Lo Haor Haolam. Él no era entonces la luz del mundo, el que tenía que ser enviado como Mesías. Históricamente, este testimonio de Juan el Bautista, queridos amigos, se está ubicando en el contexto del segundo templo. Recordemos que el primer templo va desde la fundación del primer templo con Salomón hasta la destrucción con Nabucodonosor en el 586, y luego la reconstrucción, es decir, desde la destrucción del templo hasta el tiempo de Jesús, que sería entonces el segundo templo, el periodo del segundo templo. Y aquí tenemos en este segundo templo, en este periodo del segundo templo, la expectativa mesiánica que era muy intensa. Es decir, según nuestros estudios bíblicos, el hecho de que los judíos fueron al exilio, aquí va a comenzar una segunda, ya es una temporada, el segundo templo, porque con la destrucción del primer templo, el de Salomón, ahora quedan ruinas, son exiliados, van a Babilonia. Una vez que ellos vuelven, vienen con una nueva condición. Y este es el tiempo del segundo templo. Y aquí aparece esta expectativa mesiánica. Y es una expectativa muy marcada, queridos amigos. Y sobre todo ahora que está terminando este segundo tiempo, este segundo templo, el tiempo del segundo templo, entonces está muy marcada también con la presencia romana. Haupea entonces acuerda la ombo calculáis, recuerda mañana y viene a la memoria, ¿verdad? Toda esta idea mesiánica. Ojalá no se imagina, ¿cuándo vamos a tener a este Mesías? Ahora esta expectativa que estaba
en el corazón de los judíos. Desde el aspecto cultural y antropológico, queridos amigos, en el mundo semítico, recordemos que la luz, es decir, Or, no era un concepto abstracto, como nosotros podemos pensarlo hoy, sino que la luz era siempre el símbolo vital de vida, de justicia y de presencia divina. Cuando ellos hablaban de la luz, hablaban de la vida, la vida. Nosotros luego decimos así, ¿verdad? La luz de mi vida, la luz de mis ojos. O sea, todo lo que es la luz significa la vida de por sí, entonces, el que ilumina. Por otra parte también, queridos amigos, la luz significa para nosotros la justicia. En Juan, Fos, la luz que ilumina en la oscuridad, nos decía ya anteriormente también. Estos elementos son interesantes porque ñandeko ángala ya llama lleva la ñandenetaumia enseguida ñamaña ya llama y hoy ñande música entero ñande ya huele con la peisawa lleva pujare, ¿se acuerdan de esa música? Pujare. Entonces, como diciendo, estamos en la oscuridad, estamos en la noche, estamos en la corrupción, estamos en la dictadura, estamos, en fin, en elementos pecaminosos que no nos dejan mirar ni ver lo que está delante de nosotros porque estamos en la oscuridad. En la justicia, es decir, necesitamos la luz. Por eso siempre significó una cosa muy concreta, queridos amigos, del aspecto antropológico, del aspecto humano, del aspecto social. En nuestra propia existencia. Y por supuesto, todo esto significa la presencia divina. Porque en la medida en que hay justicia, en la medida que hay esa luz en medio de nuestra conciencia, en medio de nuestra comunidad, entonces sabemos que ese es el camino del reino de Dios. Porque toda oscuridad nosotros decimos que es fruto del mal, la ausencia de Dios. Y la luz, Or, Fos, significa para nosotros la presencia de un Dios que nos quiere. Y entonces, desde este aspecto antropológico, queridos amigos, nosotros sabemos que el testigo tenía un rol sagrado demasiado importante, que era el de transmitir fielmente lo que había visto y oído, ni añadir, ni, en este caso, alterar nada. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios
siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu día estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas, vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo y siempre
Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma y mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, estamos en el capítulo 1, el versículo 8 especialmente de nuestro estudio. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Esta segunda partecita es muy importante porque dice que Juan el Bautista, en este caso, en la antropología judía, el testigo tenía un rol sagrado, decíamos, de transmitir fielmente lo que había visto u oído, sin añadir ni alterar como testigo lo que él había visto, ni añadir ni alterar, ni no nojeara, ni no moiara, nada de alteración. Upea, entonces yo que era importante Tereina, así como Juan el Bautista está presentando. Si nosotros decíamos que existía una cierta dificultad también en la misma comunidad cristiana, en la misma comunidad judía, y porque ellos aquí estaban viendo y estaban encontrando que Juan el Bautista tenía muchos seguidores, ¿verdad? Y teniendo muchos seguidores, algunos pensaban y decían que Juan el Bautista mismo era el Mesías. En donde entonces se pone esta palabra, el ed quiere decir el mártir. Martirium, ¿verdad? Todas estas frases y estas palabras que significan el aspecto del testimonio, testigo. Él Mesías, pero es testigo, él es el mártir. Significa entonces que él conoce muy bien que él, el mártir, el testimonio, el testigo no puede alterar, no puede cambiar ni sacar nada de lo que él ha visto, de lo que él ha oído. Y entonces Juan, queridos amigos, está representando a este modelo cultural de fidelidad radical. Importante la fidelidad radical que se presenta aquí a la verdad que ha recibido. Y Juan el Bautista es el que está representando a esta fidelidad radical de esa verdad que él ha recibido. ¿Y quién es la verdad recibida? Y esta verdad recibida es nada más que el testimonio que debe dar sobre el Mesías, porque hoy cuapona más vagina peda lleva quién es Jesús en este caso, quién es el Mesías. Ahora, culturalmente, este contraste de luz y nieblas era parte también de la cosmovisión apocalíptica judía, como en Qumran. En Qumran nosotros encontramos muchos estudios que se han hecho sobre esto también, la luz y la oscuridad. La luz y las tinieblas, la oscuridad y la claridad. O sea, este dualismo que vuelve a resonar aquí en el Evangelio de San Juan. Y se le está aplicando en este caso a Cristo como esa luz absoluta, como la revelación absoluta. Entonces él no es la luz, Juan el Bautista no es la luz, él es testigo de la luz, él es testigo de esta revelación absoluta
que es el Cristo, es decir, que es el Kyrios, que es el Señor, que es el Dios que se ha hecho realidad en medio de la historia humana. Queridos amigos, en este sentido, por eso Juan el Bautista es presentado simplemente como el testigo o como el mártir, el que trae, ilumina, encamina la presencia y la llegada del Mesías. Ahora tenemos algunas palabras claves y una de ellas es la que ya hemos dicho, or. Eso está en hebreo. La pronunciación es or. Indica tanto la luz física, como decíamos, como también la manifestación de la gloria divina. Eso es lo que ilumina dentro de la oscuridad. Ñandé Yaheshakuri, en el Génesis principalmente, en el momento de la creación, el autor sagrado utiliza esta palabra, or, para decir la iluminación, la luz que viene al mundo. Pero al mismo tiempo, esa palabra, or, está significando la presencia de Dios, la presencia divina en la humanidad, en la historia. Ahora, San Juan el Evangelista, nuestro autor sagrado, emplea este concepto desde la tradición judía. Pero, queridos amigos, él está proyectando esta palabra, or, en clave cristológica. Es decir, ahora utilizando desde el Antiguo Testamento, diciendo que esta es la presencia divina, aquí directamente lo está proyectando en una clave cristológica. La luz no es una creación, porque habíamos dicho y ya hemos hablado que siempre la palabra, decíamos, el logos, estaba junto a Dios. Nosotros hemos hablado y hemos reflexionado sobre este concepto tan importante que es la persona misma de Cristo. Es el logo encarnado, entonces se le aplica el or, es Jesús. Es Dios que se encarna en la persona de Jesús de Nazaret. Ahora, la exégesis, queridos amigos, muestra que Juan Bautista solo refleja esa luz, pero no origina esa luz. Está reflejando, está testimoniando, está mostrando a esa luz. Entonces hay una clara distinción entre la fuente absoluta y el reflejo que es contingente. Es decir, Juan el Bautista es testimonio, es ejemplo. Entonces eso es lo que ahora él va a poner, queridos amigos, también en función de algo esencial y fundamental. ¿De quién? Y justamente en función de la luz verdadera que es el Logos, es decir, que es el Cristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue.
hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos, en las colinas, vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¿Hermosos pies? Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crees en el evangelio, ellos quieren decir, crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que puede imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar. Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, Él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés. Invitando a todos a que muestren su lealtad a Él. El Rey que derrotó la muerte con su amor. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. En este caso, reflexionamos el versículo 8. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Este versículo 8 del capítulo 1 del prólogo de San Juan nos está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Hemos visto en la primera partecita que el autor sagrado está queriéndonos presentar directamente la figura, la personalidad de Juan el Bautista. Ve y aguañan de que él no era la luz, sino que la luz que ilumina al mundo es Jesús. Pero él es testigo, él es el mártir, y aquí utiliza la primera palabrita clave, era la palabra or, que significa la presencia divina. Por eso concluíamos nosotros diciendo que aquí hay una distinción entre la luz verdadera, la fuente absoluta que es el Cristo, Jesús, pero por otra parte Juan el Bautista, que es presentado como el reflejo, pero un reflejo contingente, es decir, que está reflejando la luz que es el Cristo en este caso. Ahora hay otra palabra clave también, que es la palabra ed, que es justamente testigo, testimonio. El mártir sería, ¿verdad? La raíz viene de la raíz ud, que significa atestiguar, confirmar. Ese es el verbo, ud, en hebreo, queridos amigos. Confirmar, atestiguar. Y en el marco bíblico el testigo no inventa nada, sino que él certifica la verdad vista, la verdad recibida. Ud. Certificar, confirmar, atestiguar. Dahai kwa onye puno lleva iñe erei, hoya pobe de visión, hoya pobe de ñe erei bebejina. No. El ud es aquel que simplemente testimonia y dice upea peseite. Upea la orero jesacue, upea la oyeje chacaba, es decir, la manifestación. Por lo tanto, Juan el Bautista cumple este rol. Es el último, queridos amigos, de los profetas que da fe del cumplimiento de las promesas. Entonces él dice, yo lo he visto, yo lo testimonio, yo soy testigo, soy mártir. Ahora en griego este término, queridos amigos, ya hemos dicho que es el famoso martiría. Martiría que luego dará origen a la palabra mártir, mostrando que ser testigo implica esa disposición a entregar incluso la vida. Juan el Bautista, miren cómo va a terminar también, ¿verdad? Dando testimonio de la luz, dando testimonio de la presencia ya del Mesías en medio de su pueblo. Hay algunas cosas, queridos amigos, que nos invitan a reflexionar y a entender, sobre todo para nuestra vida. En primer lugar, como una enseñanza, phos, el hecho de decir, este vino, ¿verdad? Para dar testimonio. Él no era la luz,
sino quien debía dar testimonio de la luz, entonces nos invita en primer lugar a reconocer el lugar del testigo. ¿Qué lugar le corresponde al testigo? El cristiano, queridos amigos, no es la luz, pero nosotros, así como Juan el Bautista, lo que estamos haciendo es reflejando la presencia del Cristo en nuestra vida. El alter Christi, ¿verdad?, de los padres de la iglesia está queriendo decir ñandé, peñandé puipeco, anga, ñandé ya es sacana, ñamue sacana, tenemos que reflejar la presencia de Dios en la vida nuestra para que la sociedad pueda reconocer y recibir a Cristo. Por otra parte, queridos amigos, aquí está también el tema de la humildad en el ministerio, porque Juan el Bautista, oye, pues en ministerio, tuixapare guaina, que es nada más y nada menos que anunciar al Mesías. Pero aquí se necesita mucha humildad, porque toda obra nuestra como cristianos, como Juan el Bautista, tiene que apuntar y señalar al Cristo, y no yo como mensajero. La luz. Él no era la luz. Él no era el Mesías. Y andendas a él la Mesías, sino que nosotros somos luces para iluminar, para encaminar, para llevar por buen camino, ¿verdad?, a la sociedad. Porque en cualquiera de los lugares, vos como papá, como mamá, como tendotá, como presidente de la República, como ministro, como patrón, como empresario, vos lo que tenés que hacer es mostrar esa luz para llevar a la gente que está contigo hacia el Cristo, ¿verdad?, hacia la luz verdadera, o peor que dice la felicidad, la realización, y no hacia la oscuridad, donde vos entonces te estás aprovechando de esas ovejitas, como dice también el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Ahora, aquí entra el testimonio público de dar fe de la luz, que implica, queridos amigos, coherencia en la vida social, política y cultural. Es decir, el testimonio público. Por eso es el mártir. Es capaz de dar testimonio hasta el final, que uno es honrado. O sea que a veces estamos faltando la prólogo del Evangelio. Con el prólogo no vamos a comenzar. Porque ya no entenderon cómo lleva. Aquí es entonces un testimonio público que tenemos que dar y no dejarnos llevar por la corrupción, ¿verdad? Otra enseñanza muy importante es la fidelidad en la verdad. Sobre todo en este tiempo que hay mucho relativismo, el modelo de Juan nos invita sobre todo a la firmeza. Quiere decir que él ya chica ya lleva. Él es el Mesías y no soy yo, ¿verdad? Entonces, él pierde todo contacto ahora con el Mesías. No, una fidelidad a la verdad, porque esta es la verdad. Ser fieles a la realidad que se nos presenta en este mundo. Y por último, queridos amigos, como una enseñanza tan importante, la luz como vida, la luz que nos trae la vida. El transmitir esperanza y sobre todo transmitir sentido en medio de las tinieblas que nosotros podemos vivir, de la violencia, de la injusticia, de la soledad. En todos estos lugares, queridos amigos, tenemos que transmitir esperanza y sentido de la vida. Y esa es la luz como vida. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy este momento de nuestra reflexión, nuestro curso bíblico, San Juan capítulo 1, versículo 8, de este hermoso prólogo inicial de este Evangelio. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.